Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3:20, y aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El título de esta predicación, hermanos, es eso, que nosotros abramos nuestro corazón a Jesús, que nosotros lo dejemos entrar a nuestra casa, como dice el título, en casa con Jesús. Que nosotros le demos ese lugar que Él se merece y, como dice, entraré con Él y cenaré con Él. Qué gran bendición es tener a Jesús en casa. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor que Él sea el que obre en nosotros, que Él sea el que nos dé discernimiento de palabra, el que nos dé esa paz que necesitamos y que Él esté presente en casa, no nada más en esta fecha que empieza, sino en todo el año y mientras Él nos tenga en esta vida terrenal. Señor, te damos gracias en este día, Señor. Bendito Señor, hoy es el día que tú has hecho y hoy estamos reunidos como pueblo tuyo. Gracias, Padre nuestro, porque Señor, tú te alegras de un pueblo que te busca, de un pueblo sabio, un pueblo que pregunta por ti y un pueblo que requiere de ti. Señor, hemos alzado nuestras voces en alegría, nuestros cantos, Señor. Hemos dado gratitudes, Señor. Hemos dado gracias por todo lo recibido de ti y vemos tu mano, Señor, en esta tu iglesia, porque todos, Señor, somos agradecidos, cuanto por lo que nos das y por lo que no, Señor. Hemos traído ofrendas del trabajo que tú nos das y ahora, Señor, te redarguye nuestra mente y nuestro corazón para que aprendamos, Señor, tus propósitos de tenerte en casa, de las bendiciones que tenemos cuando estás tú en casa, cuando tú nos acompañas, cuando tú nos tomas de tu mano. Señor, tócanos, abre nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros aprendamos cada día más de ti y de tus bondades y de quién eres tú, Señor, el Dios verdadero, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos, dice la predicación, el tema de la predicación es en casa con Jesús. Todos nosotros tenemos sueños interesantes. Cierta vez, Salomón tuvo un sueño en el cual Dios le preguntó qué era lo que quería. Salomón pidió sabiduría y Dios le otorgó lo que pidió, en Primera de Reyes 3:12. Salomón fue un hombre sabio, sin embargo, hubo otros hombres sabios que se acercaron a Jesús. Este es el relato bíblico de los sabios de Oriente, que vieron una estrella y la siguieron hasta encontrar a Jesús. La tradición ha aducido que eran 3 de diferentes razas y que provenían de distintos lugares, además de que eran reyes en sus propios países. Sin embargo, nada de lo anterior se puede asegurar. No sabemos exactamente de dónde vinieron, aunque es muy probable que fueran de Babilonia, ya que era un sitio donde había mucha gente dedicada a la observación de los astros celestes. Por otro lado, tampoco menciona la Biblia cuántos eran, aunque se supone que eran 3 por los presentes que ofrecieron. Tampoco sabemos exactamente cuándo llegaron, aunque es probable que haya sido entre 1 año y 2 después del nacimiento de Jesús. Además, no se sabe cómo supieron que la estrella señalaba el nacimiento de Cristo, aunque es posible que estos hayan aprendido de los judíos
cuando estos estuvieron en cautiverio. Eran sabios, dice la palabra, y buscaban al Señor. Y en la palabra de Dios, en Mateo 2, 1 y 11, nos relata exactamente lo que estos sabios de Oriente llegaron. Dice la palabra del Señor: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así será escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Y luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan, averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Y luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Eran los 3 regalos que le ofrecieron a Jesús en ese entonces. Y eran unos hombres sabios. Eran unos hombres sabios y preguntaron dónde había de nacer Jesús. Así deberíamos ser nosotros, sabios, y preguntar. Cuando a veces tenemos a Jesús, ¿dónde estás? Lo tenemos a un lado y es bueno preguntarse: ¿estamos realmente cerca de Jesús? ¿O nomás lo tenemos de visita? Entonces los sabios preguntaron, y donde llegaron lo vieron en la casa. Dice la palabra del Señor que ya no estaba en el establo, porque ya había pasado tiempo. Entonces al niño lo encontraron en casa con su madre. Y lo que pidió Salomón, de igual manera que eran sabios los reyes, pidió sabiduría. Y en Primera de Reyes 3:12 dice: voy a hacer lo que me has pedido, voy a darte un corazón sabio y sensible, como nadie lo ha tenido antes ni lo tendrá de ti. Es lo que pidió Salomón. No sé si ustedes han leído la palabra del Señor cuando le pidió qué es lo que quería. Y él dijo que no quería riquezas, porque todo lo tenía. Es lo que pidió sabiduría para saber dirigir a su pueblo, para saber hablar con sabiduría. Y lo que nos narra la palabra del Señor en el pasaje y nos dice que los magos eran sabios. Pueden poner ahí y llenar la palabra: los magos eran sabios. En el versículo 1 tenemos: los magos eran sabios. Dice el versículo 1: Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios venían desde el oriente y llegaron a Jerusalén. Entonces los magos eran sabios. Y en el versículo 2 nos dice que buscaban a Jesús. Dice el versículo 2: y preguntaron, o sea, buscaban a Jesús: ¿y dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Buscaban para adorarlo. Dice Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando nosotros buscamos al Señor de todo vuestro corazón, lo encontramos. Y era lo que hicieron los sabios.
Los sabios buscaron a Jesús con todo su corazón. Preguntaron en dónde había de nacer con todo su corazón. O sea, no había malicia en sus corazones, no había el hacerle daño a Jesús, sino que era de corazón el buscarle. Y nos dice en el versículo 11, nos reafirma, Jesús y sus padres ya no estaban en el establo, sino en una casa. Y es eso, hermanos, que nosotros tenemos que tener a Jesús en casa, no como dice aquí que estaba en un establo, no, porque Jesús ya está en casa. Hace tantos años que pasó esto, entonces Jesús dejó de ser niño, se hizo hombre, creció, y ahora a Jesús lo tenemos como una persona adulta en casa, ya no lo tenemos como niño. Es algo que nos narra la Biblia de que había de nacer un niño, pero Jesús no se quedó en ese estado de niño. Creció, se hizo hombre y creció, dice que en sabiduría y en estatura. O sea, Jesús empezó a crecer, no se quedó como muchos lo tienen puesto en estos tiempos. Jesús debemos de abrir nuestro corazón y tenerlo en casa. ¿Qué aprendemos de los sabios en la casa de Belén? A pesar de no saber algunas cosas de ellos, sí sabemos otras cosas. Sabemos que eran hombres sabios, que es el significado de la palabra mago, título que se le daba a todos aquellos que se dedicaban a estudiar los astros. Ellos eran sabios y nosotros podemos ser sabios si buscamos como ellos, buscar al Salvador. Sabemos que de todos los que buscan con honestidad y rectitud lo encuentran. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de vuestro corazón, dice Jeremías 29:13. Por otro lado, es importante notar que el niño Jesús y sus padres ya no estaban en el establo, sino que se hospedaban en una casa. Los sabios ya no llegaron al establo, sino que llegaron a la casa donde vivía Jesús con sus padres. Es precisamente de este evento en el que quisiera que reflexionemos en esta mañana. ¿Qué aprendemos de los sabios en la casa de Belén? ¿Qué aprendemos de los sabios cuando tenemos a Jesús en casa? Tenemos tres respuestas de lo que aprendemos cuando Jesús está en casa. Es sabio tener a Jesús en casa. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María. Es sabio tener a Jesús en casa. Ahorita, viendo que dice que posiblemente pasó 1 año, 2 años, viene a mi mente ahorita, aquí tenemos a mi nietecita, ella va a cumplir 2 años, y creo que Jesús ya estaba en esa estatura, ya él empezaba a tener capacidad de ver, capacidad de entender, y es bueno, yo le pido a Dios y a su esposo de Cari, a Cari, a su hijo, que tengan a Jesús en casa, igual que nosotros debemos de tenerlo en casa. Entonces la veo y creo que Jesús ya tenía 1 o 2 años, la niña ya va a tener 2 años y le doy gracias a Dios, porque la ha sostenido igual que a su familia. Jesús debe de ser reconocido en casa. Dice esta pregunta, ¿nosotros reconocemos a Jesús cuando tenemos en casa? ¿O le hacemos como, a veces en el YouTube suben
suben y luego unos videos donde le dice una madre a una hija que va de paseo y le dice: hija, que Dios te bendiga, que Jesús te acompañe. Dice: no, mamá, ya vamos llenos, ya el carro ya va muy lleno, dice, ya no va a caber. Dice: si quiere que nos acompañe en la cajuela. Y narra este video que hubo un accidente y todos los que iban adelante fallecieron y que la cajuela quedó intacta. Entonces, ¿cómo podemos ser protegidos por Dios cuando tenemos a Jesús en casa? ¿Cómo podemos reconocer a Jesús cuando lo tenemos en casa? Y si han visto en la librería hay unos cuadritos en donde dice: ¿qué es Jesús en tu casa? Y en casa tenemos uno y dice: Cristo es la cabeza de esta casa, el huésped invisible en cada comida y el oyente silencioso de cada conversación. ¿Qué estamos hablando cuando comemos? ¿Qué lugar le estamos dando a Jesús cuando está en casa? ¿Es el número uno? ¿O nomás es un invitado nada más, que llega y así como llega se va? Entonces tenemos que darle su lugar a Jesús en casa. Tenemos que hacer que sea un huésped invisible y que en cada comida esté con nosotros y que las conversaciones cuando estamos comiendo en casa sean unas conversaciones sanas, unas conversaciones de bendición, no de insulto, no de maltrato, no de nada, porque acuérdense que tenemos a Jesús como invitado en casa. Entonces tenemos que tener a Jesús en casa y darle ese lugar que Él se merece. La primera respuesta, es sabio tener a Jesús en casa. Dice: para algunos solo vive en los edificios de las iglesias. Muchos tienen esta actitud hoy en día. Algunos creyentes asisten a la iglesia para sentir a Jesús en los cultos como si lo fueran a visitar. Y aún más, sienten que dejan a Jesús cuando salen de la reunión. Qué situación tan triste. Y esta es la condición de muchos creyentes tienen cada semana. Qué contraste con la actitud de los sabios del Oriente cuando estos llegaron a casa y vieron al niño Jesús con su madre. Quisiera poner más énfasis en estas palabras: lo vieron, es decir, lo reconocieron, se dieron cuenta de quién era, y así es como debe de ser Jesús. Jesús debe de ser reconocido en casa. ¿Ya pusieron la palabra reconocido, hermanos? Es parte de este cuadro que les acabo de mencionar. Tenemos que reconocer a Jesús cuando lo tenemos en casa. Tenemos que darle ese lugar cuando lo tenemos en casa. Porque vienen tantas bendiciones, vienen tantas cosas buenas, vienen tanto provecho, vienen tantas cosas que como dice la palabra del Señor, cosas más grandes verás. Dice: Jesús trajo durante su ministerio terrenal la bendición a muchos hogares. Trajo bendición a la casa de Pedro cuando sanó a su suegra. Tenemos ahí en el boletín la bendición de Jesús en el hogar y dice que hay sanidad. Si recuerdan este versículo, dice que la suegra de Pedro estaba enferma y llegó Jesús y la sanó. Y esto lo vemos en Marcos 1, 29 y 34. Zaqueo también pudo experimentar una gran bendición en su casa, la salvación. Pongamos salvación en Zaqueo, Lucas 19:10. Dice: la salvación llegó a ella. Y qué gran compañerismo tuvieron en casa de Lázaro con Jesús.
en Juan 12, 1 al 8, debe de haber sido de bendición extraordinaria para el propio Lázaro y para sus hermanas. Entonces, cuando tenemos en casa a Jesús, tenemos sanidad. Sanó a la suegra de Pedro, tenemos salvación. Le dijo a Zaqueo, ha llegado la salvación a tu casa. Si recuerdan de Zaqueo, él era un acreedor de impuestos y siempre robaba mucho, quitaba muchos impuestos, y cuando llegó la salvación a su casa, él se arrepintió y le dijo a Jesús: a todos aquellos que les he robado les voy a dar lo doble. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Entonces tenemos sanidad porque sanó a la suegra de Pedro, tenemos salvación porque le dio salvación a Zaqueo después de que se arrepintió, y hay afecto. Hay afecto. En Juan 12, 1 al 8 habla de las hermanas de Lázaro. Si ustedes recuerdan, Lázaro estuvo enfermo, murió y Jesús lo resucitó. Entonces fue tanto su amor de Jesús por esta familia que les dio mucho afecto, les dio mucho amor. Y eso es lo que tenemos en casa nosotros. Cuando tenemos a Jesús en el hogar, tenemos sanidad, tenemos salvación y tenemos afecto. La segunda respuesta es sabio adorar a Jesús en casa. Y postrándose ante él, lo adoraron. Los sabios del oriente, al llegar a la casa a ver a Jesús, inclinaron sus cuerpos, doblaron sus rodillas y tocaron con su frente el suelo y adoraron al niño que estaba en el regazo de su madre. Muchos debemos aprender de esta actitud que tuvieron los sabios. Debemos comprender que la adoración no solo es una parte vital de nuestro crecimiento cristiano, sino que es la manera en que podemos tener comunión con Dios. A través de la adoración podemos exaltar al único y sabio Dios, al que es omnipotente y el que habita la eternidad. Qué importante es entrar en una relación correcta con el Creador a través de la adoración. La adoración no es una actividad, sino una actitud del corazón que alaba a Dios por todo lo que es y por todo lo que ha hecho. Pero en esto nos atañe esto a ti y a mí, y en mucho, ¿por cuánto tiempo hace desde que le agradeciste a Dios por tu salvación? ¿Cuánto tiempo hace desde que te arrodillaste en oración en tu casa? ¿Cuánto tiempo hace después de que leíste la Biblia en tu casa? ¿Cuánto tiempo hace que alabaste a Dios con cánticos en tu casa? Son preguntas que nos hacemos si realmente estamos adorando a Dios, realmente le estamos dando el lugar que Él se merece. ¿Cuánto tiempo has alabado a Dios en casa cuando pones un CD y empiezas a cantar, a alabarle? ¿Cuánto tiempo te arrodillas a orar y darle gracias? ¿En cuánto tiempo le has agradecido por el nuevo día? Hace un momento nuestro hermano Lucio les decía que si tenían algo que agradecer. Es esto, hermano. ¿Realmente estamos agradeciendo a Dios cada uno de los días que Él nos da? ¿Realmente estamos agradeciendo a Dios porque venimos acá, a este lugar de oración y le adoramos? ¿Realmente cuando oramos sinceramente o oramos porque tenemos que orar? ¿O cuánto tiempo vienes y alabas al Señor con esa voz que alzas y le alabas al Señor con cánticos? Si has buscado la presencia de Dios y no la has hallado, no será porque no adoras más a Dios como conviene. Algunos se quejan de que no sienten la presencia de Dios en su vida y en su casa, pero negligen la adoración.
Muchos le faltan al respeto a Dios, pues pretenden adorar a Dios cuando hacen alguna otra actividad como bañarse o desayunar o manejar, diciendo para aprovechar el tiempo. Tal vez porque salimos de carrera de casa y ya no nos dio tiempo de darle gracias a Dios, y mientras vamos manejando, Señor, gracias te doy por este día, y ya. Queremos aprovechar el tiempo para que no se nos olvide o no se nos pase que no dimos gracias. O muchas veces, como dice aquí, ¿no? A la hora que nos estamos bañando, ponemos el estéreo y ponemos alabanzas y nos ponemos a cantar. Pudiéndolo hacer en el momento en que estamos en casa, en el momento en que nos levantamos, pudiéndolo hacer desde temprano, como dice el Señor, me buscaréis de temprano y yo estaré cerca de ti. Los sabios adoraron a Jesús. ¿Lo harás tú? Dice la pregunta, ¿lo harás tú? Los sabios adoraron a Jesús. ¿Lo haremos nosotros? ¿En qué manera? ¿En qué manera podemos adorar a Jesús? La tercera respuesta es sabio reconocer a Jesús como Señor en tu casa. Es eso, hermanos. Esa es la pregunta. Reconocer a Jesús como Señor en nuestra casa. Reconocerlo porque es grande, porque Él es el que ha hecho cambios en nuestras vidas, ha hecho cambios en nuestros hogares, ha hecho cambio en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comunicarnos unos a otros. Él dice que nos va puliendo como ese oro refinado. Entonces, cuando reconocemos y le damos el primer lugar a Jesús en casa, empiezan grandes bendiciones, como las bendiciones que le dio a su suegra de Pedro, a Zaqueo y a Lázaro. Es sabio reconocer a Jesús como Señor en tu casa. Dice el versículo 11, luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. El versículo 11 dice que le ofrecieron regalos, le trajeron obsequios de entre los que traían. El pasaje dice que abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. El pasaje da a entender que ellos traían más cosas, pero de entre ellos sacaron para darle al niño Jesús. Es seguro que sacaron lo más valioso y le ofrecieron oro. La palabra que tienen ahí para llenar es oro. Un símbolo de realeza y deidad es lo que significa el oro. Es un símbolo de realeza y deidad. El arca del pacto estaba hecha de oro y las calles del cielo estarán pavimentadas del mismo material. Entonces, uno de los regalos fue oro. Incienso se usaba para perfumar el templo. Nos habla de la obra de nuestro Señor como sumo sacerdote que intercede por los suyos. Ese olor fragante de la oración del Señor Jesús que hace por nosotros llega a nuestro Señor. Mirra nos habla proféticamente del sufrimiento y sacrificio de Cristo. Estaba yo, me metí a YouTube para hacer qué significaba, cómo era la mirra, y si ustedes se meten y empiezan a buscar, salen muchas cosas de la palabra del Señor y sale lo que ofrecieron los reyes. Aquí nos dice que el oro es un símbolo de realeza y deidad. Y viendo en el programa que vi en YouTube, dice, el oro es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios. El incienso es olor fragante de las oraciones de Jesucristo por nosotros. Es un olor fragante.
lo que hace Jesús. Y mirra, dice que esta es una sustancia pegajosa compuesta por aceites y resina y goma de color rojo y sabor muy amargo. Es lo que nos habla proféticamente el sufrimiento y el sacrificio. Jesús sufrió un dolor muy amargo al dar su vida por nosotros. Es de un sabor muy amargo y de olor intenso que se sacaba de un árbol procedente de Arabia y Etiopía. Entonces esto corrobora el dato de que eran sabios del Oriente y que conocían de esta planta y que conocían lo que iba a pasar con Jesús y reconocían que Él es un Dios real, de gran poder, y que Él oraba y sus oraciones llegaban como perfume hasta nuestro Señor, y también proféticamente avisaron de lo que iba a padecer Jesús por nosotros. Un dolor amargo, un sufrimiento, y esta planta aparece como la vi y aparece una parte de espinas, que es la primera rama, y luego sale la flor, y luego ya sale donde la exprimen para sacar estos olores fragantes, pero son amargos. Fue algo amargo para el Señor, y eso es lo que hay que reconocer, que el Señor vino a dar su vida por nosotros, y no le importó cuán amargo era el sufrimiento que iba a padecer. Al dar estos presentes, estaban reconociendo a Jesús como Señor, como aquel que tiene toda autoridad, pero además se estaban ofreciendo a Él como siervos. Así tú debes ofrecerte a Jesús, que es Rey y Dios, y que está intercediendo ahora mismo por nosotros. Además, murió por ti y por mí para darnos perdón de pecados y vida eterna. Reconoce a Jesús como el Señor de tu vida y de tu casa. Hazlo ahora mismo. ¿Reconoceremos a Jesús como el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra casa? Yo espero que sí, hermanos. Hay que darle ese lugar y no nada más en este tiempo de Navidad. El Señor no nada más se aparece una vez al año, Él siempre está con nosotros. El Señor siempre está al pendiente de nosotros. Y no hay un día específico en que hay que adorarlo, sino que diario tenemos que adorarlo. Diario tenemos que ser como esa ofrenda que llevaron los sabios, esa ofrenda fragante, que nuestras oraciones lleguen con un olor fragante hacia Él. Y también darle regalos. ¿Qué regalo le podemos dar a Jesús nosotros? Nuestra vida. Entregarle nuestra vida. Decirle, Señor, aquí estoy, tómame. Lléname de ti. Oh, te ofrezco mi vida como ofrenda agradable para ti. Eso es una de las cosas que podemos ofrecerle al Señor. Los reyes, los sabios le ofrecieron oro, incienso y mirra. Nosotros, ¿qué le vamos a ofrecer al Señor día tras día? Conclusión, hermanos, al examinar este pasaje, necesitas reflexionar acerca de qué cambios necesitas hacer en tu casa. ¿Estás dispuesto a hacer a Jesús el Señor de tu hogar? ¿Lo harás? Que Dios te haga sabio para poder adorar y adoptar a Jesús como Señor en tu casa. Que Dios te lo conceda, hermanos. Necesitamos pedirle al Señor que nos haga sabios, que nos haga entendidos y poner a Jesús como invitado a nuestra casa, como huésped, como esta persona que toca la puerta y le abrimos nuestro corazón y entra y cena con nosotros y está con nosotros y siempre está al pendiente con nosotros. Entonces, estaba leyendo en este momento cuando dice, ¿qué hacemos cuando tenemos a Jesús en casa? ¿Estamos comiendo y le dimos gracias a Dios por el alimento o estamos renegando porque nomás hubo frijoles? ¿Qué palabras estamos hablando mientras estamos comiendo o estamos conviviendo? Si son palabras de aliento, palabras de gozo, palabras de bendición, o estamos hablando cosas
que no le agradan al Señor, oírlas cuando está a un lado de nuestra mesa. ¿Y qué lugar le estamos dando al Señor? ¿Es una parte primordial o es una segunda parte para nosotros? Entonces, es el momento de que examinemos nuestra mente, nuestro corazón y le pongamos un lugar. Pongamos un lugar en casa a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro gran Salvador, como el que no le importó dar su vida por nosotros, no le importó dejar su reino por nosotros, sino que vino a darnos vida y dárnosla en abundancia. Amén, hermanos. Entonces, empiecen a trabajar en esto, hermanos. Vamos a darle ese lugar que merece Jesús en casa. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias y que el Señor siempre habite en nuestra casa, que no sea nomás de paso, que siempre habite en nuestra casa, que le demos el lugar que se merece y que siempre nos acompañe en la hora de los alimentos, en la hora de la salida de casa y que sea nuestro guardador. Señor, te damos gracias porque, Señor, reconocemos quién eres tú, Señor. Hoy, Señor, queremos abrir nuestro corazón y pedirte que tú habites para siempre en nuestro hogar, en el hogar de cada uno de los que estamos aquí reunidos, en el hogar de los que hoy no pudieron llegar. Tú conoces el porqué, Señor, pero te pido por ellos. Y, Señor, que tú seas el primero en casa, Señor. El que siempre esté acompañándonos en la mañana, en la tarde, en la noche, en cada momento de nuestra vida, y que seas tú nuestro Dios, Señor. Queremos darte tú el primer lugar en casa, queremos darte el primer lugar en nuestros corazones, queremos, Señor, que tú seas el que habite en nuestras vidas. Queremos estar atentos, Señor, cuando tú llamas y abrir nuestro corazón. Señor, queremos experimentar las bendiciones que tú diste a la suegra de Mateo, de sanidad. Queremos experimentar la salvación que diste a Zaqueo, de ser salvos. Queremos experimentar esa hermandad, Señor, que tenemos cuando estamos cerca de ti, Señor. Queremos experimentar teniéndote en casa. Señor, gracias te damos, porque sé que los que estamos aquí reunidos están abriendo tu corazón y te están diciendo, Señor, entra a mi casa, entra a gobernar mi casa, entra a habitar en mi casa y empieza a trabajar en mí, Señor. Quiero darte el primer lugar a ti, ese lugar que solamente tú te mereces. Te lo pedimos, Señor, obra en cada uno de nosotros y sé tú nuestro invitado especial en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras oraciones, en cada uno de nuestros cantos de alabanza. Y, Señor, intercede también por nosotros ante tu Padre con ese olor fragante. Te lo pedimos, Señor. Gracias porque tú eres el que habita en nuestra casa. Y te pedimos que sigas obrando en nuestra casa y nos sigas llenando de bendiciones, de sanidad, y seas ese hermano que nos abrace, ese Padre que nos instruya, ese Padre que nos ame. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Dice el pastor que no nos vayamos, sino antes darnos un abrazo en Cristo Jesús y examinemos nuestro corazón, hermanos. Vamos a darle ese lugar a Jesús en nuestras casas. Gracias, que Dios los bendiga.